Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular el mínimo de explotación y lo vamos a hacer como siempre con un ejemplo práctico. Mirad, dice, dada la función de costes totales a corto plazo, esta de aquí, donde la Q representa el número de unidades que se producen, calcule el mínimo de explotación. Bien, lo primero que os voy a comentar es cuál es la definición de mínimo de explotación, que no es más que el número de unidades, la Q, que hay que producir para minimizar los costes variables medios. Repito, el mínimo de explotación es la producción que hay que tener, el número de unidades producidas, para que el coste variable medio sea mínimo. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el coste variable medio. Vamos a recordar cómo se hacía eso. Mirad, en la función de costes, como es una función de costes a corto plazo, va a tener una parte variable, que va a ser esta, la parte variable de los costes. Acordaos que es aquella que depende del número de unidades que produces. Si produces muchas unidades, tienes muchos costes; si produces pocas unidades, tienes menos costes. A eso se le llama coste variable, y depende de la cantidad que produzcas. Y luego los costes también, los costes a corto plazo, tienen unos costes llamados fijos, que son los que no dependen de Q, es decir, este número de aquí, estos costes los vas a tener siempre, produzcas el número de unidades que produzcas, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso, a nosotros lo que nos interesa son los costes variables, estos de aquí, ¿vale? Porque a partir de los costes variables, es decir, quitando el 15, para entendernos, ¿no? A partir de los costes variables vamos a poder calcular los costes variables medios. Lo pongo aquí, los costes variables medios. Esto en cada sitio lo ponen de una manera distinta, yo lo pongo así, costes variables medios, ¿de acuerdo? Los costes variables medios se definen como los costes variables, que en nuestro caso es todo esto, los costes variables divididos entre el número de unidades producidas, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso ponemos esto de aquí, nos olvidamos del 15, que son los costes fijos, ponemos Q cubo menos 20 Q cuadrado más 101Q. 101Q. Y dividimos esto entre Q, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es cada sumando de arriba dividirlo entre la Q de abajo, es decir, nos queda Q cubo partido de Q, es decir, dividimos esto entre esto, menos 20 Q cuadrado partido de Q, más 101 Q partido de Q. Y aquí quitáis, ¿vale?, las Q's de arriba con la de abajo, es decir, aquí quitáis esta Q y aquí quedan 2, aquí quitáis esta Q y aquí queda 1, y aquí quitáis esta Q y aquí no queda ninguna Q, ¿vale? Por tanto, los costes variables medios va a ser la función Q al cuadrado menos 20 Q más 101. Que esto matemáticamente es una parábola, aunque no hace falta saberlo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que eso es una parábola. Pues bien, ahora tenemos que minimizar los costes variables medios, o lo que es lo mismo, calcular el valor más pequeño, el mínimo de esta función, que eso se hace con matemáticas, eso se hace derivando. Nosotros lo que tenemos que hacer es derivar, voy a derivar ahora aquí, vamos a derivar los costes variables medios con respecto a Q. Esta notación es una notación de derivadas, de matemáticas. Esto se lee derivada de los costes variables medios con respecto a Q, con respecto a la cantidad, ¿vale? Venga, tenemos que saber derivar un poquito, para hacer este tipo de ejercicios. Esto es una función muy facilita. La derivada de Q al cuadrado es 2Q, porque bajo el exponente delante de la Q, o sea que queda 2Q, y queda elevado a 2 menos 1, que es 1. Ese 1 aquí no lo pongo, ¿vale? Menos 20 por Q, la derivada de 20 por Q, el 20 se queda como está, y la derivada de Q es 1, y finalmente la derivada de 101, como es un número suelto, los números sueltos, sus derivadas, la derivada de una constante es 0, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, el resultado básicamente es 2Q menos 20 por 1, que es 20, ¿vale? O sea, 2Q menos 20. Este resultado, que es la derivada de los costes variables medios, los voy a igualar a 0, ¿vale? Entonces aquí, cuando igualo esto a 0, voy a despejar la Q, paso el 20 aquí, queda 2Q igual a 20, y finalmente, pasando el 2 dividiendo, me queda que la Q minúscula, el número de unidades producidas, es 10. Vale, ahora lo que tengo que ver es que esa cantidad, ¿vale?, sea realmente un mínimo, porque acordaos que cuando deriváis igualáis a 0, lo que sacáis es un candidato que puede ser máximo o puede ser mínimo. Para que sea el mínimo de explotación, por narices tiene que ser mínimo, o sea que tenemos que comprobar que sea un mínimo. Si es un máximo, no nos valdría, ¿vale? Bien, para eso lo que tenemos que hacer es la derivada segunda de esto. Voy a hacerla aquí, derivada segunda de los costes variables medios con respecto a Q dos veces.
Esto es una notación que yo no sé si os gusta a todos. Si no os gusta esta notación, utilizad la notación de la prima, os la pongo aquí, ¿vale? O sea, la derivada primera la podéis poner costes variables medios prima, y la derivada segunda costes variables medios 2 prima. Si os gusta más esto, ¿vale? Esta notación es equivalente a esta sería esta y esta, ¿de acuerdo? Bien, yo utilizo esta notación, entonces derivamos la derivada primera, que es esta, la derivada de 2q es 2, y la derivada de menos 20 es 0, por tanto la derivada segunda de los costes variables medios es 2, vamos, es un número, es 2, ¿vale? Como es un número constante, va a ser siempre positivo, y acordaos que cuando la derivada segunda es positiva, quiere decir que lo que has encontrado al igualar la derivada primera a 0 era un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces esto de aquí, x igual, o sea, perdón, x, q, ¿vale? Esta q de aquí, igual a 10, es un mínimo. ¿Vale? Acordaros, si la derivada segunda sale positiva, entonces es que el valor que habéis encontrado, valores que habéis encontrado en la derivada primera igual a 0, es un mínimo. Y como es el mínimo de los costes variables medios, se llama mínimo de explotación. O sea, acabamos de encontrar, ¿vale?, el mínimo de explotación. Q igual a 10 es, bueno, voy a quitar este 1, voy a poner el, ¿vale? Es Q igual a 10, es el mínimo de explotación, ¿vale? Explotación. ¿De acuerdo? Esta sería la cantidad que hay que producir, habría que producir 10 unidades para estar en el mínimo de explotación. Fijaros, gráficamente no nos piden hacer ninguna gráfica, ¿vale? Solamente para que os situéis. Si vosotros tenéis, lo hago aquí, ¿vale?, en pequeñito, si vosotros tenéis aquí una gráfica donde tenéis aquí la cantidad producida y aquí el coste variable medio, el coste variable medio ya os digo que es más o menos, es este de aquí, ¿vale? Esto de aquí es una parábola, ¿vale? Entonces realmente lo que está haciendo es así. Entonces vosotros lo que habéis, esta es la función coste variable medio. Esto solamente, o sea, no es exacta, solamente la he hecho un poco para que veáis lo que hemos calculado. Lo que hemos calculado nosotros, este valor es este punto de aquí, ¿vale? Este punto, que aquí son 10 unidades. Ese punto se llama mínimo de explotación, ¿vale? El mínimo de explotación es ese punto de ahí, el punto más bajo de los costes variables medios. ¿De acuerdo? Que en este caso, insisto, era una parábola, pues esta sería la parábola, y el punto más bajo de la parábola, ese es el coste, es el mínimo de explotación. Por tanto, podemos decir que en este ejercicio, para esta empresa que tiene estos costes, su mínimo de explotación es producir 10 unidades de producto, de lo que sea, el producto que sea. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.